Hola a todos, bienvenidos a Españolistos. Españolistos es el podcast que te va a ayudar a estar listo para hablar español. Españolistos te prepara para hablar español en cualquier lugar, a cualquier hora y en cualquier situación. ¿Recuerdas todos esos momentos en los que no supiste qué decir? ¿Esos momentos en los que no pudiste mantener una conversación? Pues tranquilo, Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. En el episodio de hoy tenemos algo diferente. Vamos a hacerle una entrevista a otro hispanohablante. Vamos a escuchar una historia de vida muy interesante sobre una mujer colombiana que creció en el campo, como en las montañas, luego vivió en un pueblo, luego ya vivió en la ciudad. Así que esta persona tiene una vida muy, muy interesante y es alguien a quien admiro muchísimo. ¿Ya pueden imaginarse de quién estoy hablando? Ya habíamos tenido un episodio con ella antes. Hoy vas a escuchar la historia de mi mamá. Sí, hoy está con nosotros mi mami y ella va a estar contándonos en rasgos generales un poco sobre su vida. Bienvenida, mami. Gracias, hija, gracias por la invitación. Estoy muy feliz, muy contenta de poder compartir con ustedes hoy algunas partes de mi vida, de mi experiencia a través de estos años. Y es que les cuento, ya hay un episodio, como dije, lo puedes escuchar, es el episodio 227. Si quieres complementarlo con este, te invito a que lo escuches, 227. ¿Por qué queremos hacer este tipo de episodio? Porque mi mami y yo vamos a tener una conversación muy natural y la idea, pues, es que tú escuches esa conversación. Quizás haya algunas palabras nuevas que vayamos a aprender, que yo voy a explicar, pero lo más importante es que escuches a otro hispanohablante, que escuches otro acento. Muy bien. Bueno, mami, preséntese, díganos cuál es su nombre, en dónde nació usted y en dónde vive ahora. Bueno, mi nombre es Rubiela Aguilar Herrera. Yo nací en el campo, en una casita muy humilde de un municipio llamado Chitaraque. Crecí allí como hasta los 7 años. Hoy en día vivo en Bucaramanga, soy profesora, trabajo con el gobierno nacional y en el área de primaria. Ella es profesora y qué interesante que yo también sea profesora. Y de hecho, ahora que menciono eso, mami, antes de empezar con su entrevista, quiero que nos diga por qué es que usted no quería que yo fuera profesora. Porque de hecho les cuento, esta señorita no quería que yo estudiara para ser profesora. ¿Por qué? Bueno, no quería que fuera profesora, por ejemplo, acá en Colombia, los maestros somos muy mal pagos, o bueno, ahorita ya nos han mejorado un poco las condiciones, pero en aquella época en que mi hija quería ser profesora, pues yo veía que el sueldo era muy poquito, que se quedaba uno ahí en un colegio toda la vida ganando un sueldo que no le iba a poder permitir de pronto alcanzar sus metas y ser una persona más exitosa. Entonces era como por ese lado. Pero pues hoy en día, hija, eres una profesora exitosa, con grandes capacidades, porque no se ha enfocado a ser profesora de un colegio, sino que ha ido más allá, ha trascendido. Entonces eso es lo interesante. Bueno, esa era una broma para mi mamá porque yo siempre le digo, usted no quería que yo fuera profesora. Pero sí, desde pequeña siempre quise ser profesora. Pensé en otras cosas también, pero claro, viendo a mi mami ser profesora, ella me enseñó a mí prácticamente a leer y a escribir. Entonces fue algo que siempre estuvo en mí. Pero bueno, mami, ahora sí empecemos. Usted nació en el campo y es una de 8 hermanos y de hecho es la mayor. Mi madre es la mayor de 8 hijos
Yo soy la mayor de 4. Cuéntenos un poquito sobre su niñez. ¿Por qué no nos da como un resumen desde que usted nació hasta que tenía como 10 años? Cuéntenos las cosas más importantes que pasaron en esos 10 años. ¿Cómo fue crecer en el campo? ¿Usted tenía una tablet y juguetes? No, mentiras. En ese tiempo, porque mi mami ya tiene 55 años, ¿no? 55 años. Estamos hablando de hace más de, ¿qué? 40 y pico de años. ¿Cómo fue esa vida esos primeros 10 años en el campo? Bueno, primero que todo quiero contarles que nací en el campo, en una casita. Yo no nací en un hospital, en un centro de salud, nada de eso. De hecho, mi madre ni siquiera sabía si iba a ser niña o niño en el momento del nacimiento, y así fue con varios de nuestros hermanos. Nacían en la casita con una partera. Es una persona que hacía las veces, digamos, de médico o de enfermera, atendía el parto, recibía al bebé y bueno, hacía todo lo que es pertinente para ese momento. Y pues yo nací allí en esa casita, humilde, muy sencilla, con pisos de tierra, paredes de cañas, caña brava, es una caña que se daba en ese tiempo por el sector, y el techo de una paja. Así que se imaginarán ustedes mi casita tan humilde. Y ahí nacimos los 5 primeros hermanos, porque somos 8. Yo soy la mayor de ellos. Y bueno, pues mi padre y mi madre trabajaron siempre en las labores del campo. Mi madre hasta su último día de embarazo tenía que trabajar en los cultivos, en hacer el alimento para los trabajadores que ayudaban a sembrar, a cosechar. Y luego de que nacía el bebé, pues guardaba algunos días de reposo, pero nuevamente volvía a las labores. Así que cuando yo tenía más o menos 4 años, ya debía encargarme de acompañar y cuidar a mi hermanito. Mis hermanos nacieron cada 2 años. Yo recuerdo desde que tengo unos 5 o 6 años que yo cuidaba a mis hermanos. Eran muy pesados para levantarlos, pero bueno, me tocaba levantarlos, cuidar de ellos. Y ya cuando fui creciendo un poquito más a la edad de 7, 8 años, ya yo les preparaba alimentos, les lavaba la ropa, ayudaba a mi madre también con las cosas del trabajo de la finca. Fui a la escuela a los 7 años. A los 7 años empecé a estudiar, pero tenía que ir a la escuela, llegar a seguir con las labores de casa, ayudar a traer la leña porque no había gas, se cocinaba con leña, es decir, con unos palos, árboles secos, con eso se hacía fuego para hacer los alimentos. Entonces había que buscar la leña, había que ir a buscar el agua un poco lejos, tampoco nos llegaba agua a la casa, había que ir a encerrar los terneros porque mi padre tenía vacas. Entonces había que en la noche quitar los terneros que no se comieran la leche para que al día siguiente se pudiera ordeñar la vaca y tener leche también. Entonces eran varias las cosas que teníamos que hacer desde muy pequeñitos. Como ustedes ven, ella en ninguna parte mencionó ver televisión, ni jugar con juguetes, ni nada de eso, ¿no? Porque claro, estamos hablando de hace 50 años. Sí, o casi 50 años. El mundo era muy diferente en ese entonces, y más aquí en Colombia, y más aún en el campo. Y como ella bien lo dijo, mi abuelo y mi abuela trabajaban en el campo, o sea, ellos eran campesinos. ¿Cómo ganaban plata ellos? Pues cultivando alimentos y vendiéndolos, y también comprando vacas. Ella mencionó la palabra terneros. Un ternero es el hijo bebé de una vaca y un toro. Eso es un ternero. Ellos también sacaban leche, la vendían, todas las labores de campo, ¿no? Y como ella bien lo dijo, desde muy pequeña tuvo que ayudar con sus hermanos y empezó a estudiar a los 7 años, pero claro, tenía que ir a la escuela y luego regresar a seguir con las labores. Ella mencionó la palabra leña. Leña es madera, árboles que se cortan para con eso hacer fuego.
porque claro que no tenían electricidad. Ahorita mi mami nos va a contar cómo funcionaba lo de la luz, qué hacían. No tenían gas, entonces tenían una estufa de leña, ¿no? Como una estufa grande donde ponían leña. Como una fogata. Sí, como una fogata dentro de la casa. Ujú. Y yo siempre le digo a mi mamá, yo no entiendo cómo mi abuela pudo hacer todas esas labores de campo sin electricidad, sin la ayuda de los electrodomésticos. ¿Qué son los electrodomésticos? Una nevera, una lavadora, una secadora, todo lo que usamos para ayudar con los oficios de la casa. Ella tenía que hacerlo sola y por eso ponía a mi mamá y luego a los demás hijos a medida que crecían a que les ayudara. Entonces miren que es una niñez muy, muy diferente a la de los niños hoy en día, ¿no? Por eso también es que esa generación es tan trabajadora, tan responsable y que son personas que valoran mucho la vida y que no tienen miedo de hacer nada. Yo siempre le he dicho a mi mamá, ella es una guerrera. Mi mamá no le tiene miedo a nada, o sea, ella dice, bueno, hay que hacerlo, lo hacemos y puede hacer muchas cosas a la vez. Yo la miro a ella, cuando cocina todo lo hace tan rápido y tan bien y ella siempre dice que yo me demoro mucho cocinando y todo, porque claro, ella desarrolló todas esas habilidades. Pero mami, cuéntanos cómo era la cuestión de, por ejemplo, eso de la luz, cómo tenían luz. Dígame, un día en su rutina, usted se levantaba, qué horas que hacía, iba a la escuela, cómo iba a la escuela, cómo eran las clases en la escuela, y luego cuando usted llegaba, ¿qué le tocaba hacer en la tarde? Bueno, un día era levantarnos muy temprano, caminar un poco lejos a la quebrada para bañarnos con un agua supremamente helada que a mí no me gustaba y peleaba con mi papá mucho por eso. Pausa, muy temprano era a las 4, a las 5 de la mañana. 5:30 de la mañana, 5:30, 6, porque debíamos estar en la escuela a las 8. Pero es que nosotros teníamos que caminar como 1 hora para llegar a la escuela. Entonces mi madre nos daba el desayuno, desayunábamos y corra para la escuela. Llegábamos, teníamos clases de 8 a 12, ¿sí? A las 12 debíamos volver a la casa caminando, corriendo, almorzar y regresar a la escuela. ¿Qué? Pero cuando veníamos a almorzar, a veces nos tocaba también llevar el almuerzo a los obreros, a los trabajadores, dejarlo en la huerta, venir corriendo, todo lo hacíamos corriendo y almorzar y regresar a la escuela porque volvíamos a tener clases a las 2 hasta las 4 o 5 de la tarde. Y salíamos a esa hora, hacíamos aseo en la escuela, eso era por turnos, cuando nos correspondía lo hacíamos, y venir corriendo a casa porque había que llegar a ayudar a recoger los terneros, la leña, traer el agua, todo lo que hubiese que hacer, ir a buscar las yucas, el maíz, el frijol de las huertas y traer. Tareas las hacíamos entonces ya en la noche. No había electricidad, no había gas, no teníamos televisión, no teníamos juguetes, nada de eso. Pero entonces se hacían, en ese entonces se le llamaban candilejas. Era en un frasco, se ponía a CPM y se sacaba una mecha con trapo y eso hacía fuego. Entonces se encendía esa mechita y con eso nos alumbrábamos. Y con eso mi papá se sentaba conmigo en las noches a hacer las tareas. Pues los profesores tampoco nos dejaban muchas tareas porque sabían que teníamos mucho trabajo en casa con nuestros papás. Entonces todo lo hacíamos casi que en la escuela. Qué interesante, yo no sabía eso de que ustedes tenían que venir a almorzar y luego regresar a tener más clases. Todo eso que describe mi mamá es solo como un 5% de todo lo que vivió, obviamente, en todos estos años de su vida, pero es para que ustedes tengan una idea general y comparen cómo es la vida de los niños de ciudad versus los niños del campo. De hecho, hoy en día aún eso sigue siendo muy similar para muchísimos millones de niños que viven en el campo aquí en Colombia y en otros países de Latinoamérica, con la única diferencia de que ya en la mayoría de lugares hay electricidad y eso ayuda un poco, de que muchos igual tienen celulares, pero pues tienen igual que trabajar duro a la vez que estudian.
Mi mamá estuvo estudiando en el campo, en la montaña, en una escuela pequeña, hasta el grado 5. Pero después de eso, mami, usted se fue a vivir a un pequeño pueblo y allá estuvo desde el grado 6 hasta el grado 11. Cuéntenos por qué se fue para allá, qué se fue a hacer y cómo fue su vida durante el tiempo que hizo educación media y bachillerato. Bueno, algo que admiro de mi padre es que él siempre quiso lo mejor para nosotros. A pesar de que él fue un hombre que no estudió, que fue huérfano de padre y madre a los 5 años, ya no contaba con ninguno de sus dos padres, él sí pensó mucho en nosotros. Entonces, para esa época, él me envía a un colegio que era el mejor colegio de la región. Era una normal donde era precisamente para preparar profesoras. Entonces, él me lleva a estudiar allí, pero era lejos. Entonces, nos dejaban internas. Esto significa que durábamos allí todo el tiempo dentro del colegio. Allá comíamos, allá dormíamos, estudiábamos todo. Y solamente veníamos a casa en vacaciones, o sea, era Semana Santa, mitad de año y a final de año. 3 veces al año veníamos a casa. Durábamos allá todo el año, era un colegio solo de mujeres. Entonces mi padre me llevó allí para que estudiara, pues fue una época muy bonita. Ahora cambia mi vida totalmente, porque allí ya no tenía que cocinar, ni lavar, ni hacer nada de estas cosas, sino solamente estudiar y ayudar con el aseo del colegio. Entonces allí hice todo mi bachillerato. Me gradué en esa normal y pues fue una época, como ya les decía, muy bonita, muy interesante. Era un colegio de monjas donde pudimos aprender muchos valores. Fue una época de mi vida muy hermosa, aún conservo amigas de aquel tiempo y pues allí nos sembraron muchísimos valores de los que hoy en día también puedo transmitir a mis hijos. Sí, allá en este internado fue donde mi mami se volvió perezosa. No, para nada. No mentiras, fue un merecido descanso, porque sí, literalmente desde los 5 años hasta los 10, Hasta los 13. bueno, hasta los 13, sí, estaba haciendo muchísimas cosas que normalmente diríamos hoy en día un niño no debería hacer. Pero sí, este fue un proceso interesante para mi mamá, estar en este internado. Creo que eso se llama boarding school en inglés. Eso todavía existe, pero ya no es tan común. Pero en ese tiempo sí era muy común, había muchos, en muchos pueblos, los había en toda Latinoamérica, y eso era dirigido por monjas, ¿sí? Entonces era una educación muy católica con monjas y les enseñaban no solo como cosas de matemáticas, biología, sociales, sino también como a cómo comportarse, a ser ordenadas, a estar limpias, lo que ella decía, muchos valores para la vida, ¿no? Pero sí era bastante caro, ¿no, mamá? No cualquiera lo podía pagar. Era costoso, sí, porque había que pagar una mensualidad, pero pues mi padre se esforzó y lo hizo. Y eso es algo que yo admiro y muy agradecida de él. Era un colegio muy estricto, no podíamos recibir visitas, no podíamos recibir llamadas, cartas, nada de eso. Todo era con autorización de los padres. Entonces también estábamos como bajo un régimen militar porque era muy fuerte la disciplina allí. Pero como ya decía, algo que para mi vida fue muy interesante. Mi mamá quería mandarme a uno de esos. Uy, no, Dios mío, menos mal que no me envió por allá. Pues pensando en que recibiera una formación como la mía, excelente, y sobre todo porque los papás hacían esto como por protegernos también, como por tenernos, digamos, de cierto modo seguras, de que no nos pasara nada, de que de verdad estudiáramos y fuéramos algo, como decía mi padre, algo en la vida, o sea, que tuviéramos éxito. Ujú. Entonces, usted ahí hizo lo que nosotros en Colombia llamamos bachillerato, que es desde el grado 6 hasta el grado 11, que claro, se divide en educación media y secundaria. ¿A qué edad terminó usted este proceso y qué pasó justo después?
Bueno, yo terminé mi bachillerato a los 18 años, ya iba a cumplir 19. Apenas salí, pues como ya salíamos listos, preparados para ser profesores, inmediatamente me contrataron en el pueblo y fui profesora por un año también en el campo. No había escuela en esa vereda. Yo inicié esa escuela en una casita, en la casa de un señor que era mi padrino. Él me dejó 2 habitaciones de su casa y un kiosquito, una cosita ahí, donde yo empecé a dar clases. Empezamos a trabajar ahí en el año 1989. Hoy en día ya construyeron escuela y bueno, hay una institución educativa ahí. Y entonces ahí hice yo mi primer año de trabajo como maestra, pero pues una tía que vive en Barranquilla, en otra ciudad, vino de vacaciones y como que me dijo cómo se va a quedar por acá en el campo. Es bueno que usted haga una carrera, que se vaya a la ciudad, que se prepare, que no sé qué. Bueno, en fin, muchas cosas. Y yo dije, bueno, me voy para la ciudad porque voy a hacer una carrera, voy a estudiar. Y efectivamente terminé ese año de trabajo y me fui a Barranquilla, donde llegué y pues las cosas tampoco fueron como me las imaginaba. Entonces también allí pasé unos días bastante fuertes, pero bueno, todo eso me enseñó a crecer y a ser una persona fuerte. Ujú. Entonces vemos que ella terminó a los 18 años, ¿no? Terminó la secundaria o el bachillerato. Y sí, como ella lo decía, algo que es interesante es que en esos internados, por eso es que eran tan caros también, porque no solo estaban haciendo la secundaria, sino que ya les estaban dando como una cierta preparación equivalente a la universidad. Porque vean que ella salió y pudo trabajar como profesora de primaria. Primaria es desde el grado primero hasta el grado quinto. Pero sí, luego de estar en el campo y pasar a un pueblo, ella va a pasar a la ciudad, donde va a recibir un regalo, el mejor regalo de su vida. O sea, yo. Pero sí, mi mami se va para la ciudad y bueno, ahí pasan muchas cosas. Yo no creo que alcancemos a cubrir todo hoy, vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero sí, ahí le llegó el mejor regalo de su vida, ¿sí o no, mami? Claro, hija, y así es. Pues yo llegué a Barranquilla, mi tía me había dicho, ya le tengo universidad, ya es para que empiece a estudiar, pero llegué allá y pues las cosas no eran así que no pude empezar la universidad tampoco. Estuve un tiempo con mi tía colaborándole en la casa, pero luego yo decidí salir a la ciudad a buscar. Iba de un pueblito de campo, no conocía la ciudad, no sabía ubicarme, no sabía para dónde coger, qué hacer, pero igual salí y me fui a buscar trabajo. Conseguí un trabajo, me puse a trabajar y luego yo misma ingresé a la universidad, fui a la universidad, hablé, me dejaron entrar pagando una parte y luego mes a mes iba pagando hasta terminar el semestre y empecé a estudiar economía. Estando estudiando economía, pues conocí al papá de mi hija, de Andreita, y bueno, viendo que mi situación era bastante complicada allí, difícil, no tenía plata, ya no tenía dónde vivir porque me había ido de donde la tía, habíamos tenido muchas diferencias porque ella pues quería era que yo me quedara en su casa ayudándole, pero pues yo no quería eso, yo quería, era de verdad ser una profesional, ser una persona de éxito. Me he ido de su casa y pues eso le molestó mucho. Entonces a mí no me alcanzaba lo que ganaba para pagar una universidad, para pagar un arriendo, para mi alimentación, para nada de esto. Entonces pues decidí irme a vivir con el papá de Andrea y iba en quinto, sexto semestre cuando, bueno, ya quedó embarazada y estaba iniciando el sexto semestre y nace Andrea. Entonces ahí paró mi carrera, hasta ahí llegué porque bueno, este fue mi regalo y sí que fue un gran regalo de verdad. Estoy muy feliz y muy orgullosa de ella porque es una niña también muy exitosa, es una niña también que se le mide a lo que sea, que no es para nada perezosa, que no se intimida por nada, sino que es valiente y fuerte igual a la mamá. Uy, mami, gracias por esas flores. Vinimos a echarle flores a usted, no a mí.
Pero lo que pasó fue que mi mamá se fue, sí, como ella lo dice, a la ciudad, ilusionada de que iba a hacer una carrera como tal en una universidad, porque lo que ella había hecho en el pueblo sí era más o menos como una carrera, pero era muy limitado, o sea, sus opciones era solo ser profesora en el pueblo. No, y es que yo no quería ser profesora tampoco. Yo Ah, había estudiado y ok. terminé, pero yo dije, ay, no, yo no me quiero quedar de profesora porque en ese entonces, pues el ser maestro tampoco no era como tan sobresaliente, como tan, sí. Entonces yo me quería ver como doctora, como abogada, como ingeniera, Mm. como que algo que para mí representaba más. Entonces por eso tomé la decisión de irme también. Bueno, hablando de algo cultural, aunque yo no sé esto cómo sea en otros países, pero en Colombia siempre ha sido un patrón muy fuerte. Está cambiando esto hoy en día por fin en mi generación, pero siempre ha sido tal vez por las últimas 4 generaciones que como que todos quieren ser abogados o médicos o ingenieros o dueños de empresa, pero como que las otras carreras, si alguien es músico o profesor o alguien hace cosas creativas o filósofo, como que son vistos como que, esa no es una carrera tan Em, importante. bueno, Ujú. perdón, hija. Respecto a profesor, hoy en día sí. Sí, hoy en día Hoy en sí. día sí ya, porque es que anteriormente se terminaba la normal, el bachillerato, y bueno, se era profesor. Hoy ya no. Hoy los profesores ya tenemos que hacer una licenciatura en pedagogía, que es lo que yo luego hice una licenciatura más después de que salí el bachillerato. Luego hice una especialización, luego hice una maestría. Entonces también de acuerdo a estos títulos que vamos obteniendo, pues nuestro sueldo va mejorando. Entonces ya el gobierno ha sacado leyes y ha modificado también nuestra labor, la ha dignificado. Ujú. Entonces hoy en día ya los maestros llegamos a ser magíster, doctores y según nuestros títulos también son nuestros salarios. Entonces hoy en día ya sí el maestro pesa aquí en Colombia. Sí, pero lo que quería decir con eso es que, exacto, sí, hoy en día tal vez eso ha cambiado en los últimos 10 años, digamos, pero de ahí para atrás es como que no se le daba el valor que le corresponde a esa carrera, a esa profesión y a todas las otras profesiones que mencioné. Entonces, ¿qué digo? Que mi mamá tal vez sentía la presión de hacer otra carrera porque en ese tiempo, hace 30 y pico años atrás, sentía que, pero profesora como que no es tan emocionante o no es tan bien reconocido, entonces tengo que hacer algo más. Pero sí, ella se fue a Barranquilla y resulta que pues la tía tenía la intención realmente de que ella fuera como una niñera para sus hijas. Y ahí fue cuando vino el conflicto, pero yo admiro mucho de mi mamá que ella buscó sus propios medios, como ella nos lo contó, se puso a trabajar, ella sin saber cómo funcionaba nada, se inscribió a la universidad y pues empezó su carrera. Nosotros molestamos hoy en día de que yo fui su regalo de graduación. Mi título, El título. mi título. Sí, porque realmente no terminé la carrera. Yo no terminé economía. Yo estaba en el sexto semestre, eran 10 semestres en ese entonces. Mi madre, al enterarse que tuve la bebé, que estaba por allá sola, ella viajó hasta Barranquilla, llegó a donde yo vivía y me ha traído al pueblo de vuelta con la niña. Entonces yo regreso al pueblo, que por unos días, que por unos meses y que luego regresaba a terminar mi carrera. Pero aquí en el pueblo, entonces de nuevo me proponen ser maestra porque no habían maestros, se necesitaban maestros. Yo no quería. Pero bueno, al fin por hacerle el favor al jefe de allá, al director que era amigo mío, yo me fui a hacerle un reemplazo a una profesora en el año 95. Y bueno, del año 95 hasta el día de hoy estoy ahí en el magisterio, pues me ha ido muy bien, gracias a Dios. No fui economista, pero pues sí adelanté estudios pedagógicos y relacionados con lo que hago hoy en día, que es ser maestra. Entonces, pues considero que la vida me cambió, pero me cambió para bien. Hoy me siento feliz, contenta de lo que he sido. He cambiado la vida de estudiantes
En el otro podcast creo que les contaba del lugar donde yo trabajo. Llevo 20 años en ese lugar y lo lindo de ser maestro es poder intervenir en la vida de algunos estudiantes. Entonces, eso es como la mayor recompensa hoy en día que ya casi me voy a pensionar. Entonces queda como ese aliciente, esa gratificación. Sí, yo necesito que se pensione rápido para que me ayude a cuidar la bebé. Bueno, me toca cambiar de maestra ahora a cuidadora de nieta, Ajá, a niñera. a niñera, sí. Estamos grabando este episodio hoy, 9 de octubre, es un miércoles, y justamente estoy a 5 semanas de tener a la bebé, que se llama Elisa. No recuerdo si ya mencionamos el nombre en un podcast anterior, pero les cuento. Nuestra bebé se va a llamar Elisa y nace el 12 de noviembre o quizás antes, vamos a ver. Pero sí, necesitamos que mi mami ya no sea más profesora para que nos ayude más. Pero bueno, chicos, ya prácticamente tenemos que cerrar el episodio. Hay mucho más que mi mami nos debe contar. Para cerrar por ahora, por esta parte, mami, ¿cuál sería una lección de vida de lo que usted nos ha contado hasta ahora? Vamos en el momento en que usted tenía 25 años. Falta mucha vida por contar. Vamos a ver si hacemos un siguiente episodio porque luego pasaron otras cosas en su vida que también volvieron a cambiar muchas cosas y usted se volvió a levantar. Pero ¿cuál sería una lección hasta ahora para los que nos escuchan? Una lección de vida. Bueno, yo he tenido momentos fuertes en mi vida. El año pasado fue uno de esos que ya lo contaremos próximamente porque bueno, aquí vamos hablando hasta cuando yo tenía 25 años. O sea, todavía faltan 30 años de mi vida, así que hay mucha historia. Pero lo que sí me hizo más fuerte fue mi ida a Barranquilla. En ese entonces no habían teléfonos, no habían celulares, era muy difícil poder comunicarse con los papás, con los padres. Y yo me había ido en contra de mis padres, de su deseo. Ellos no querían que yo me fuera. Entonces eso también para mí fue fuerte porque yo dije, bueno, por estar en la desobediencia me han pasado estas cosas. Cuando yo ya decidí irme del lado de mi tía, porque pues ella realmente lo que pretendía inicialmente es que yo fuera su niñera, porque tenía unas gemelas. Y yo duré unos 6 meses siendo niñera, hasta que yo dije, pues yo no vine acá a Barranquilla para ser niñera, yo me tengo que ir. Y yo me salí a la calle y me fui a conocer la ciudad, a buscar qué hacer. Empecé a trabajar como secretaria de unos abogados, trabajé 2 meses. No me pagaron. Bueno, me tuve que ir. Busqué luego trabajo de vendedora. Fui vendedora de un almacén de electrodomésticos. Luego dejé ese trabajo, fui vendedora de libros de una editorial Salvat, que de pronto algunos de ustedes conocen. Allí cuando yo empecé a trabajar en Salvat, me empezó a ir mejor y fue cuando logré entrar a la universidad. Entonces entré a la universidad, pero yo tenía muchos días que iba a estudiar sin haber desayunado, sin haber comido. Yo hice esa carrera no hice la carrera, esos semestres con muchísima dificultad. Entonces a mí no me importaba no haber comido, no tener nada, pero me iba a estudiar porque yo estudiaba de noche. Yo trabajaba de día, estudiaba de noche. Entonces, cuando se trabaja como vendedor, se gana por ventas, no hay sueldo. Entonces se gana de acuerdo a lo que se venda. Pues yo era muy mala vendedora porque no tenía experiencia. Después me volví buena vendedora con el tiempo, pero en ese entonces pues era muy mala vendedora. No ganaba dinero, ya me había ido a vivir a una piecita, entonces tenía que tenerlo del arriendo porque si no me echaban para la calle. Pero yo literal no tenía para la comida ni tenía para el transporte. Yo iba a pie a la universidad. Entonces eso me hizo a mí fuerte y me enseñó que hay que vencer los obstáculos, que no se tiene uno que dejar limitar por cosas. Si mi madre no va a Barranquilla y me trae casi que a la fuerza, yo hubiese terminado la carrera. Con mi hija y todo, me la hubiese llevado a la universidad y como fuera, yo hubiese terminado esa carrera. Pero bueno, las cosas me cambiaron y bueno, sí, me terminó yendo muy bien también,
pero pienso que esa fue una experiencia muy fuerte en mi vida. Yo tenía ya 6 tíos, pero ninguno me ayudaba. De hecho, a veces me trataban mal. Yo recuerdo un día aquí como una anécdota para contarles que yo no tenía plata, no tenía para comida, no tenía para nada, pero tenía lo de un bus y me fui hasta donde una tía que vivía muy lejos y llegué a donde esa tía para pedirle que me prestara 1,000 pesos cuando eso. Y yo llevaba hambre porque no había comido en todo el día. Entonces mi tía, que estaba disgustada conmigo porque no me había quedado con la otra tía, no me prestó los 1,000 pesos, tampoco me dio comida, fue muy duro, me tuve que regresar a la avenida a pedirle a las personas que me regalaran para el bus para poder regresar al lugar donde yo vivía. Eso fue muy fuerte para mí, pero me enseñó que yo no debo depender de nadie, que yo tenía que hacerlo por mí y no ir a pedirle a nadie. Por eso a partir de ese tiempo iba a pie a la universidad y si no había para comer no comía. Pero ahí iba yo cada día avanzando y avanzando hasta que, bueno, nació esta preciosa hija que tengo aquí a mi lado. Bueno, mami, muchísimas gracias por compartirnos tantas cosas también íntimas suyas, pero que nos ayudan a ver la vida desde otra perspectiva y escuchar las historias de otras personas. Y también lo que usted dice, nos ayudan a aprender de que si alguien se propone algo, lo puede lograr. Entonces, gracias, mami, por su tiempo y estaremos en otro episodio más, chicos, contándoles un poco más. Gracias por haber estado aquí, mami. Gracias a usted, hija, por invitarme. Gracias a ustedes por escucharme y nos veremos en una próxima. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Español Listos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. Español Listos les dice chao, chao y hasta la próxima.